público del Octavo y Radio Centro, el Instituto Nacional Electoral realizará en los próximos días la asignación de diputados y senadores plurinominales. Este acuerdo deberá aprobarse a más tardar el 23 de agosto. Sobre este tema ha habido una intensa polémica en los últimos días. Es un tema con muchos tecnicismos que no todo el mundo entiende, pero en resumidas cuentas, digamos, la oposición ha venido denunciando que Morena podría obtener un exceso de diputados por sobrerepresentación, que son diputados que alegan no corresponden a la votación efectiva, a la votación que se emitió en las urnas. Mientras que por otro lado, Morena y sus aliados, el oficialismo, pues han resaltado que las reglas son muy claras y que siempre han sido las mismas y no habría por qué utilizar otro criterio ahora para no asignarles los diputados que les corresponden conforme se ha hecho en procesos electorales anteriores. Aún así, pues el tema ha estado fuertemente en la discusión. Muchos comentócratas han estado escribiendo sobre el tema. Y bueno, pues queríamos hoy organizar un debate sobre el asunto, pero fíjense ustedes que la oposición no le quiso entrar, dejaron la silla vacía, entonces tenemos aquí y recibimos con mucho gusto al diputado de Morena, Almaguer, a quien, Hamlet, te agradezco mucho estar en el octágono. Y bueno, pues lamento que no haya diputados de algún otro partido que hayan aceptado entrarle a este debate. Ya lo haremos en algún otro momento. Pero Hamlet, déjame preguntarte, a ver, la Constitución establece que ningún partido político podrá tener un porcentaje de diputados que supere el 8% en la votación recibida. La disputa es si este límite debería aplicar a los partidos, como lo dice textualmente la Constitución, o hacer una lectura diferente, o se aplicaría a las coaliciones, que según la oposición sería una interpretación más leal al espíritu de la norma, o sea, la idea que estaba plasmada en la mente del legislador cuando legisló eso, digamos, si entiendo bien. ¿Cómo debería interpretar ahora, diputado, la autoridad electoral la norma y de qué manera debiera asignar a los diputados, en tu opinión? Gracias, Hernán. Te saludas de el Senado porque hoy estamos sesionando en la comisión permanente. Decirte, el artículo 54 de la Constitución, pues es muy claro, las asignaciones de diputaciones plurinominales son por partido político. Así Hubo es. un momento en el que se asignaron diputaciones a las coaliciones. Vemos, por ejemplo, en el año 2000, se coaligaron el Partido Acción Nacional con el Partido Verde, de tal manera que en la parte frontal de la boleta tenías la opción para votar por esa coalición, por esa alianza, pero en un solo recuadro. Hubo otra coalición que fue la coalición de izquierda, en donde estaban PRD, PT, el entonces Partido Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, el PAS y el PSN. Y cuando tú ves la boleta de manera frontal, pues tienes las 6 opciones, mientras que al darle la vuelta, verla al reverso, puedes verificar que la coalición completa presentaba una lista de diputaciones de representación proporcional. Así es. Ese sistema fue reformado, fue modificado. ¿Para qué? Para que no existieran transferencias de votos y para que cada opción política pudiera tener el respaldo ciudadano en lo individual. Por eso ahora tenemos la elección de manera directa por casilla, aunque tengas el mismo nombre del candidato, en Morena, PT y Verde, cada uno de los 3 partidos te va a aparecer por separado. Esto significa que el ciudadano tiene el poder de definir si está de acuerdo o no con el candidato, pero sobre todo con el partido que lo está postulando. Por ejemplo, a mí me puede gustar que Hernán sea candidato a diputado federal, pero no me gusta que lo esté postulando el PT o Morena o el Verde. Entonces solo voto por una de las opciones que lo están impulsando. Y eso va a generar un doble efecto. Primero, que Hernán sea diputado de mayoría. Y segundo, que solamente el partido por el que yo voté tenga acceso a la representación proporcional, a las pluris. Ajá. Dicho lo anterior, el derecho electoral funciona como un sistema de legos. Tienes una definitividad de las etapas. Entonces vas poniendo las piezas una sobre otra.
no solo tienes el texto constitucional del artículo 54 y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tienes este documento que también te comparto a través de la Ok, producción. hay gente que nos escucha en radio, nomás para precisarte, diputado, para que se los puedas explicar también a ellos. Ok, este acuerdo es del 7 de diciembre del año 2023 Ajá, y fue votado por unanimidad de los consejeros del INE. Y este acuerdo estableció las reglas para la asignación de las diputaciones plurinominales. ya. Lo hizo a priori, es decir, antes de la jornada electoral, antes de que tuvieras conocimiento de si iba a haber o no coaliciones y antes de que tuvieras las candidaturas. Eso significa que la autoridad electoral toma esta decisión de manera objetiva e imparcial y así es como deben de funcionar las reglas. Tienen que ser generales, abstractas, impersonales y obligatorias. Este acuerdo entonces fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y ahora lo único que tiene que hacer el INE el 23 de agosto es, con estas reglas que aprobó y el texto constitucional, aplicarlo al caso concreto. Hay una mentira en la oposición que dice que sacamos el 54% de los votos. Primero fue el 54.7, entonces si van a redondear, que tengan la honestidad intelectual de escalarlo al entero superior Que no les 55. regateen su punto 7. Correcto, pero además, ellos saben que la asignación de pluris se hace sobre la votación nacional válida. Y eso significa que tienes que descontar los votos de los partidos que no alcanzaron el registro, y ahí el PRD sacó un poco más de 2%, que es por lo menos 1 millón de votos. Tienes que descontar los votos por los candidatos no registrados. Tienes que descontar los votos nulos, que hubo muchísimos, porque en algunos distritos no íbamos en coalición, la gente se confundía, Claro. tachaba 2 o 3 partidos y entonces se anulaba y tienes que descontar los votos de los candidatos ciudadanos. Por cierto, en el Congreso vamos a tener una diputada electa sin partido político, fue candidata independiente. Una vez que descuentas esas 4 categorías, vuelves a configurar el tamaño, digamos, del pastel. Y a partir de ahí, con un sistema que se llama cociente natural, tú haces las rebanadas y dices, tenemos tantos millones de votos y tenemos 40 diputaciones que asignar en cada una de las circunscripciones y entonces ya divides y decides cuántas le tocan a cada partido político. Así es como funciona el sistema, Híjole, pero está complicadísimo. los consejeros no se pueden salir de este acuerdo que ya votaron en diciembre. Sería Ajá. contradictorio que ahora revoquen su propia determinación. Eso sin duda, pero a ver, te pregunto lo siguiente, Hamlet. ¿Es una realidad que Morena y sus aliados se perfilan pues para sumar una amplia mayoría en la Cámara de Diputados? Pero a ver, independientemente de las normas actuales, ¿es correcto que una coalición que tuvo 54,7% de los votos obtenga alrededor del 74% de los escaños? En cualquier caso, o sea, digamos, básicamente con la mitad de los votos va a tener 3/4 de la representación. Sé que pasa en muchos países, pero que hay sobre representación y en países desarrollados y en democracias que son referencia para muchos en el mundo, pero ¿no debería revisarse la ley eventualmente para que la asignación de curules sea más fiel a lo que el electorado expresó en las urnas? Ya sé que obviamente en este caso tienen que proceder como han procedido en ocasiones anteriores, pero en el futuro, ¿no habría que repensar el sistema y hacer algunos cambios? Estamos abiertos a la discusión de una reforma electoral, pero la oposición votó en contra de un sistema que asignaba las diputaciones Es con verdad. representación pura. Si sacaban Exacto. el 10% de los votos, iban a tener el 10% del Congreso y ellos Claro, ellos se votaron en contra de eso. opusieron. Ahí estaba la Correcto. alternativa, la puso el presidente sobre la mesa, ellos la rechazaron. Ellos votaron en contra. Entonces, el sistema que tenemos es un sistema que reconoce el triunfo y la representación en los distritos y que además premia los votos que se tienen por cada emblema, que repito, van por separado. Ahora, estamos en una etapa de transición de los partidos políticos y explico. En el estado de San Luis Potosí, el Partido Verde obtuvo solo más votos que PRD, PRI y PAN juntos, casi medio millón de sufragios. En el estado de Chiapas también obtuvieron casi medio millón de votos, más que PRI, PAN y PRD juntos. En el estado de Oaxaca, por ejemplo, el PT obtuvo más de 220,000 votos. Eso es superior a la votación total de PAN y PRI juntos. Es decir, los partidos que antes eran pequeños, que no representaban a
una gran parte del electorado, ahora obtuvieron triunfos contundentes en las urnas y además tienen una representación geográfica que vale la pena retomar. Y aquí hay otro argumento. A nuestros aliados en el convenio de coalición les asignamos distritos, vamos a decirlo sinceramente, complicados. Y te pongo ejemplos. El Verde ganó el distrito 17 de la Ciudad de México. Ese distrito es Santa Fe y Bosques de las Lomas. Es un distrito difícil. El candidato Carlos Madrazo del Verde, por su emblema, por el Verde, metió más de 30,000 votos. Y esa fue la diferencia, sumado Morena y PT, para ganarle al diputado Triana, que no se pudo reelegir por la coalición del PRIAN. Pobre Triana. Pobrecito. Lo Entonces, lamentamos mucho. tenemos, bueno, tú lo lamentas, la ciudadanía no creo, pero mira, ese Es es que uno era de muy los bueno ejemplos. debatiendo, era muy bueno debatiendo Jorge Triana. Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo, en el distrito 2 de Querétaro, se ganó también por el Partido Verde. Los distritos, reitero, de San Luis Potosí, donde en promedio metían 60,000 votos por distrito y esa fue la diferencia. Es decir, a nuestros aliados no se les regaló nada, ni se les infló, ni mucho menos. Y al contrario, pues frente a esta votación que les otorga triunfos de mayoría, cuentan con un espejo, con una proporción en las plurinominales, que es menor. Sí, En el caso del PRI y del PAN, casi por cada distrito que ganan, les dan una pluri. Y claro. en el caso de Movimiento Ciudadano, que solo ganó un distrito en todo el país, le van a dar 23 pluris, le están pagando 23-1. En el caso de Morena y de nuestros aliados es al contrario, o sea, nosotros ganamos el 85% de los distritos y a través de este sistema nos van a reducir la presencia en el Congreso. Ahora, diputado, también creo que hay que recordar, es importante que en 2012, por ejemplo, el PRI y el Partido Verde iban en coalición, obtuvieron 8,2% de sobrerepresentación. 2015 con una sobrerepresentación de 9,7%. En aquel entonces, como en 2018 y 2021, se usó como referencia que el límite de 8% aplica para partidos y no para coaliciones. ¿Por qué debería ser diferente en esta ocasión? Si así se procedió en 2012, así se procedió en 2015, porque de repente el argumento es, sí, pero es que en esa ocasión pues nomás fue tantito y ahora es mucho. Pero pues ese no puede ser el criterio, obviamente, ¿no? Por eso el criterio tiene que ser impersonal, tiene que ser objetivo, tiene que ser general, tiene que ser abstracto. Claro. Y por eso nosotros celebramos que el INE haya tomado este acuerdo en diciembre del 2023, cuando no sabían que Morena y aliados íbamos a lograr esta votación. Era un criterio a ciegas y eso generó pues la confianza en una estrategia que cada partido político determinó. Te comento también, en el caso, por ejemplo, del PRD, quizá ellos no tenían considerado que iban a perder el registro, lo perdieron, se quedan sin asignación de plurinominales. Y nos podemos ir estado por estado a comprobar que los votos que obtuvo la coalición fueron con pleno conocimiento por parte de la ciudadanía y que merecen estar representados en el Congreso. En el Senado de la República no es muy distinto. Ganamos la abrumadora mayoría de las entidades federativas, en algunas quedamos en segundo lugar y eso, bueno, pues nos genera un número de escaños importantes. Entonces estamos a la espera, reitero, de que el instituto nada más aplique la fórmula que ya anunció en este acuerdo. Este acuerdo, por cierto, narra y dice, estas fueron las reglas del 18, estas fueron las reglas del 21, estas son las reglas del 24, Claro. retoma los precedentes. Y hay más de 30 acuerdos que están citados aquí en este documento, como esta construcción que te Pues decía de Legos para poder llegar a esta son, conclusión. son claras las normas, pero lo que no ha sido claro es pues la cantidad de maromas en las que ha recurrido la oposición y muchos analistas políticos en estos días para tratar de justificar que debe procederse de otra manera. Han sido muy creativos, hay que decirlo, pero en fin, pues vamos a ver cómo falla el INE. Me imagino yo que esto podrá irse al Tribunal Electoral y eventualmente decidirse ahí, que es probablemente lo que va a pasar. Así que seguiremos conversando y a ver si la próxima, pues ya podemos armar un debate, diputado Hamlet Almaguer. Sí, ojalá que podamos debatir con la oposición o con algún ex consejero del INE que ahora están en También esa invitamos a Ciro dinámica. Murayama, Lorenzo Córdoba, pero pues no sé, tal vez te tengan miedo, diputado Hamlet Almaguer, no sabemos. Bueno, muchas gracias, Gracias. Hernán. Buenas tardes, saludos a toda la audiencia del Octavo. Saludos.